Donald Trump, que sigue agregando modos de presión. Esta vez está interviniendo, está incautando los cargueros, los barcos que llevan crudo y apunta un plan para golpear las finanzas aún más del país caribeño. Queremos hablar de todo esto primero con Fernando Tineo, quien está en Venezuela, Caracas, y nos cuenta cómo está el ambiente ahí. Fernando, adelante, ¿cómo estás? Gusto de saludarte. Ahora. Hola, saludos, muy buenos días para ti y para toda la audiencia. Bueno, acá continúa la presión por parte de Estados Unidos por un lado y por supuesto la presión dentro de Venezuela, la tensión, mejor dicho, dentro del país. Ayer, la mayoría de los poderes públicos acá en Venezuela emitió un comunicado, rechazando todo esto que a las últimas horas ha dicho Donald Trump sobre el petróleo venezolano, ¿no? Que supuestamente a él o a Estados Unidos le habrían robado. Todo eso generó, ¿no?, acá comentarios, además de los sobrevuelos de aviones militares muy cerca del territorio venezolano. Ahora este bloqueo naval a el 40% de las embarcaciones sancionadas y que estarían siendo utilizadas para comercializar el petróleo. Todo esto ha generado, por supuesto, una tensión que se puede ya, ver a simple vista acá en Venezuela. Sí, Fernando, te quería preguntar además, y dame un segundito porque quiero integrar a esta conversación al analista al analista Guido Larsson, que está con nosotros de la Facultad de Gobierno de la Universidad del Desarrollo. Guido, ¿cómo estás? Gracias por acompañarnos como siempre. ¿Cómo te va? No, gracias a ustedes por invitarme. Sí, Guido, tenemos a Fernando Tineo en vivo desde Caracas y me parece súper interesante ir cruzando opiniones y análisis entre ustedes. Ayer hubo mucha expectación por una cadena nacional que iba a ser Donald Trump, incluso algunos trascendidos de algunos reporteros cercanos a la Casa Blanca que iba a anunciar la declaración de guerra a Venezuela. En algún momento, Guido, ¿creíste eso posible o cómo estás leyendo a estas alturas este conflicto? Bueno, obviamente tiene un vector de orden comunicacional. La fuente primaria a partir del cual comenzó a circular ese rumor, hay que decirlo, es el periodista Tucker Carlson, que citando a una fuente del Congreso norteamericano aludió a la posibilidad de que Estados Unidos declarase la guerra. Eso desde luego a mí me pareció bien inusual y anormal, en parte porque la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, había anunciado previamente de que lo que Donald Trump iba a hacer era pasar revista a los 11 meses de gobierno y tratar de proyectar lo que se venía para el 2026. Si iba a haber una mención a Venezuela, era posible, particularmente para clarificar lo que el propio Donald Trump había posteado en su red social hace 2 días atrás. Pero si uno toma en consideración de que una guerra técnicamente la debe declarar el Congreso, de que parece altamente irracional, poco estratégico entrar en ese vector hoy día, y donde por lo demás ya hay enorme grado de presión coactiva a Venezuela, hacía poco posible, poco probable una declaración de ese tipo. De hecho, los mercados de apuesta entregaban 76% de probabilidad en la previa a que se mantuviese la paz y se mantuviese la situación. Pero dicho eso, es evidente de que acá hay una escalada por parte de Donald Trump, particularmente por el tema del bloqueo, de que Marco Rubio está ejerciendo altos grados de presión. Yo creo que detrás de todo esto se encuentra la estela de Marco Rubio, y es posible, aunque hay que esto evaluarlo día a día, de que el foco principal sea una desestabilización del régimen de Maduro. Claro, y lo está haciendo cada vez más, ocupando distintos tipos de herramientas. Respecto a la misma pregunta que le hacía a Guido, Fernando, ¿cómo se percibía ayer durante la tarde en Caracas este discurso de Donald Trump? ¿Había importancia, había preocupación, o la verdad es que en Venezuela la gente sigue viendo el día a día y ve esto con más distancia, o le importan otras cosas? Sí, allí podemos, digamos, diferenciar lo que piensa la gente y lo que vive la gente en la calle de lo que está haciendo y piensa, el sector gubernamental, ¿no? La gente sigue su día a día, la gente está en la expectativa, ciertamente, pero la gente tiene que salir a trabajar. Ya en este momento no hay clases en los colegios y en las universidades acá en nuestro país, ya se fueron de vacaciones, pero el resto de la gente tiene que seguir pues su día a día de ir al trabajo de sus responsabilidades. Ahora, del otro lado,
el gobierno el día de ayer habló el alto mando militar, habló el fiscal general de la República, acompañado del defensor del pueblo, del Contralor General de la República. Bueno, los diferentes poderes fueron ayer emitiendo comunicados y hablando delante de las cámaras de televisión de todo lo que ha venido sucediendo, no solo con la presión militar, sino después con esto último, ¿no?, que declaraba o que publicaba Donald Trump en las redes sociales acerca del tema petrolero y Venezuela, además del bloqueo naval y la presencia militar en el Caribe, ¿no? Entonces hay que hacer esas dos distinciones donde la gente sí está a la expectativa, digamos, está a la espera de que algo pueda suceder en el país o de que no pase nada, y por el otro lado, bueno, la tensión en el gobierno sobre todo lo que pueda estar sucediendo desde Estados Unidos para acá. Sí, Guido, tuvimos la oportunidad de estar hace algunos días en Puerto Rico para ver el despliegue militar estadounidense en ese lugar que históricamente fue una base norteamericana, para resumirlo, ¿verdad? Desde finales del 43 hasta el 2004, cuando ya se dejó de utilizar, estaba transformado en una ciudad fantasma y ahora revive, entre otros puntos, ¿no?, de Puerto Rico y algunos otros sectores del Caribe. Un despliegue que ha ido creciendo, o sea, es cada vez más el material bélico que llega al Caribe y a estos lugares, y uno se pregunta, bueno, ¿para dónde va Donald Trump? Esta asfixia parece que se está incrementando con otras herramientas, y el tema bélico más bien son los dientes que se muestran cada vez más, pero algo está haciendo que Donald Trump no traspase frontera. Sí, mira, es posible de que por un lado a nivel de política interna la situación sea problemática. Uno en general observa que a lo largo de la historia se prepara la opinión pública si es que se busca dar inicio a algún tipo de operación de carácter militar. Si uno va, por ejemplo, a Panamá, cuando es depuesto Noriega, eso ocurre rápidamente y de hecho se entrega como excusa el asesinato de un Marine 4 días antes de la invasión propiamente tal. Y eso torna finalmente la situación en una bien crítica, porque el grado de volatilidad que existe hoy día en el Caribe es potencialmente muy riesgoso. No hay que olvidar que hace algunos días atrás se toma por la fuerza a un buque petrolero y ese tipo de operaciones puede salir muy mal. Y si sale muy mal, puede perfectamente haber una excusa para ya no escalar a partir de mecanismos de coacción diplomático, económico de otro tipo, sino que sea una excusa para una intervención militar más significativa. Como tú bien dices, el grado de despliegue que tiene hoy día los Estados Unidos no se condice con el objetivo nominal que al menos Washington ha declarado que tiene. Esto es interrumpir el flujo de droga hacia los Estados Unidos y eventualmente debilitar o aminorar el llamado cartel de los soles, pero tener casi 20.000 efectivos, un portaaviones y la serie de activos navales que tiene, no parece que sea concordante con ese objetivo, y por ende muchos analistas son de la idea que detrás de esto, como creo yo que se insinúa por parte de la pregunta, hay también objetivos políticos que pueden tener que ver con desestabilizar al régimen que encabeza Nicolás Maduro. Claro, Guido, y te pregunto además, a ver, creo que es bien importante lo que dices tú respecto a esto de los barcos petroleros, porque, bueno, lo hizo ya, intervino uno, lo detuvo, pero ahora Venezuela ha anunciado que van a empezar a escoltarlo con buques de guerra. Entonces, ¿qué puede pasar ahí? Porque Estados Unidos ha estado merodeando con aeronaves, pero no ha cruzado los límites ni marítimos ni el espacio aéreo. Pero si ese carguero venezolano sale con crudo, sale del mar territorial, con buques de guerra de escolta, bueno, ahí podría haber mucho más riesgo de un enfrentamiento, porque los barcos estadounidenses están a la gira frente a las costas venezolanas. Sí, evidentemente. Yo creo que hay que distinguir lo que es visible respecto a lo que puede ocurrir diplomáticamente fuera finalmente del ojo público. Si uno va, por ejemplo, a casos del pasado, tú recordarás que durante la cuarentena que se le impuso a Cuba hacia los 60, igualmente hubo comunicación durante todo el periodo con la Unión Soviética.
y nosotros ya supimos hace algunas semanas atrás que hubo un llamado telefónico entre Maduro y Donald Trump, y por ende no puede descartarse a priori de que Washington esté en comunicación con el régimen, tal vez generando exigencia o buscando algún tipo de concesión que de otra manera no alcanza. Pero yo creo que lo que tú mencionas es realmente muy importante, porque si estos buques cargueros de petróleo cuentan con asistencia militar venezolana, eso eventualmente puede dar una situación crítica de encuentro en alta mar con activos militares norteamericanos involucrados. Y si es que no se mantiene la racionalidad y si no se pierde la calma, puede efectivamente derivar esto en una suerte de nuevo episodio Tonkin, que me estoy refiriendo al episodio que da pie finalmente a la intervención de Estados Unidos en Vietnam, y derivar entonces en un uso militar más ampliado. Yo creo que hay que pensar también en ese escenario, que hoy día creo que puede parecer algo exagerado, pero dada la situación de volatilidad que se encuentra en la zona, es importante también pensar en ello. Claro. Fernando, vuelvo contigo a Caracas. Este tema de la escolta de los barcos con petróleo venezolano, ¿cómo lo percibiste tú en las conferencias de prensa que dio ayer el presidente Maduro y también parte de su régimen, ¿no? ¿Van a acompañarlo, van a escoltarlo más allá de la frontera marítima? ¿Lo van a encaminar? ¿Van a, digamos, a enfrentar la flota estadounidense si es necesario? ¿Cómo lo percibiste? Sí, bueno, uno entiende que también es una manera de respuesta, ¿no?, de Nicolás Maduro en torno a esa presión militar en alta mar. Y bueno, luego de este decomiso de este barco petrolero que prestaba servicio a Petróleos de Venezuela, bueno, uno creería que esto es una respuesta todavía en ese estira y encoge, ¿no?, entre ambos gobiernos de lo que está ocurriendo allí en alta mar. Bueno, uno no sabe, ¿no?, hasta dónde pudiera llegar esta escalada, esta protección, digamos, militar a estos buques petroleros que vengan o salgan de Venezuela, quizá acompañarlos hasta el límite de aguas venezolanas con aguas internacionales. Bueno, habría que ver, ¿no?, qué podría pasar más allá de todo esto, ¿no?, de esta retórica, digamos, de discursos de Estados Unidos y de Venezuela. Pero bueno, como dice el analista, pues allí tendríamos que esperar resultados, ¿no?, para luego también analizar lo que a partir de allí suceda. Claro. A ver, Guido, ayer ocurrió también un hecho que me parece relevante respecto al apoyo o no que tenga internamente político Donald Trump para seguir con esta operación. La oposición no logró torcerle el brazo. El oficialismo ganó en el Congreso y Donald Trump tiene todavía luz verde para hacer este despliegue. Y da la impresión que va a mantener se va a mantener ese panorama. Sí, no hay al menos señales de que vaya a haber un retroceso. De nuevo, estamos en el espesor analítico en términos de qué es lo que exactamente busca Donald Trump. Pero sin embargo, las voces de análisis desde el interior de los Estados Unidos siguen una y otra vez llamando la atención respecto de cómo esto que está haciendo los Estados Unidos sirve a sus propios intereses estratégicos. Ahora, esto debe tener un matiz, obviamente. Hace una semana atrás aparece la nueva Estrategia de Seguridad Nacional de los Estados Unidos, y en ella declara intentar hacer renacer la doctrina Monroe. Para quienes no lo conocen, la doctrina Monroe es una doctrina de comienzos del siglo XIX, donde Estados Unidos concibe de que Latinoamérica forma parte de su espacio de interés estratégico y que por ende cualquier intento en ese momento al menos de potencia europea de cuestionar ese interés será respondido con la fuerza. Y parece entonces de que los Estados Unidos está recalibrando su geopolítica a nivel internacional, reinteresándose en una región que ha habido descuidado durante mucho tiempo. Esto evidentemente se debe entender en el contexto de competencia hegemónica con China y con ciertos puntos estratégicos en la propia región, particularmente el Canal de Panamá. Y entonces, donde hay toda una serie de regímenes
que por un lado no se encuentran alineados ideológicamente con Washington y que por otro lado, de manera tácita o de manera directa, ven con buenos ojos la penetración china en el propio continente. Estoy evidentemente hablando de Venezuela, de Cuba, de Nicaragua, incluso de Colombia. Y yo creo que en ese contexto tal vez cabe entender este posicionamiento militar norteamericano en términos de que por un lado es una señal de hacia dónde transitan sus intenciones y obliga diplomáticamente a los países de Latinoamérica a tomar posición entre, bueno, nos volcamos nuevamente a un Estados Unidos que ha en alguna medida orientado hegemónicamente la política latinoamericana como un todo desde hace 50 años, o seguimos insistiendo en mirar hacia el Asia-Pacífico, hacia los mercados de China y obviamente hacia esa abundancia económica que al menos China parece prometer. Y yo creo que al menos los neoconservadores dentro de los Estados Unidos están siendo muy enfáticos en que los países de Latinoamérica van a tener que tomar una decisión, les guste o no. Y yo creo que Venezuela es una pieza primaria dentro de ese escenario y sobre el cual obviamente pueden actuar algunas adicionales. No es de sorprender de que Gustavo Petro lentamente está modificando también su discurso, porque el propio Donald Trump ha dicho, ojo con Petro, porque viene usted después, que es una amenaza básicamente velada para decirle si no está alineado con las nuevas exigencias que tiene Washington, entonces la presión coactiva no solamente va a estar situada en Venezuela, sino que eventualmente puede también trasladarse hacia los países del lado del Pacífico. Claro, también estuvimos ahí en Cúcuta y hubo una coincidencia. A ver, la guerrilla se reactivó hace más o menos un año. Habían logrado una pausa, pero el último año han empezado nuevamente con ataques, con atentados, y estábamos en Cúcuta y fuimos testigos al menos de uno triple y después a los pocos días ha habido más, con policías muertos. ¿Tendrá que ver esto con la tensión que vemos entre Venezuela y Estados Unidos? ¿Tendrá que ver esto entre el alineamiento, el cruce, la participación en este entramado guerrilla, narcotráfico? ¿Qué piensas, Guido? Mira, yo creo que este tipo de crisis evidentemente genera un efecto interno, quieras o no, está generando esquirlas en toda la región. Es difícil determinar si la activación de la guerrilla funciona, dado que se observa un vacío en el mercado del narcotráfico y dada la inflación de precios que posiblemente está experimentando ese mercado, entonces carteles competitivos estén intentando llenando ese mercado mediante el uso de la fuerza. Entonces la relación puede tener que ver más bien con una cuestión de orden económica, dado obviamente la interrupción del flujo por el lado del Caribe, antes que con una cuestión de orden ideológica. Pero si uno revisa al menos la historia de la relación bilateral entre los Estados Unidos y Colombia, bueno, el Plan Colombia, que fue un fracaso, creo yo, estrepitoso, en alguna medida también explica por qué la situación guerrillera colombiana no ha podido desarticularse y cómo ha mutado desde una cuestión puramente política a una cuestión asociada al narcotráfico, asociada al mercado económico y asociado finalmente al crimen organizado, que tiene obviamente en Estados Unidos una esfera de demanda finalmente de la droga que sigue siendo muy significativo. Sí, Fernando, te quería preguntar, ¿cómo ven también ustedes el asunto colombiano desde Venezuela? Porque Gustavo Petro también es bien errático, ha sido bien duro, ha tenido palabras duras incluso para el presidente electo nuestro, ha manifestado una suerte de apoyo como regional frente a lo que está ocurriendo entre Estados Unidos y Venezuela, como en algún momento prestándole un poco de ropa al régimen venezolano, pero ayer también lo trató por primera vez de dictador. ¿De qué lado ven a Colombia ustedes desde Caracas? Bueno, muy errático, ¿no? A veces pareciera Gustavo Petro y así lo leen desde acá, desde Caracas, digamos, los analistas, inclusive cuando uno conversa con las personas en la calle dicen que, bueno, que Petro escribe cada cosa en la red social X, ¿no? Y en cuanto a digamos, a la política ha sido muy errático con Venezuela. Lo que sí es cierto es que Petro siempre ha mostrado una especie de respaldo a que no ocurra una intervención militar
acá en Venezuela, y habla de que eso sería una herida difícil de cerrar, ¿no? En el continente. Pero por momentos también le quita la silla, ¿no?, a Nicolás Maduro de ese apoyo que quizás también pudiera estar esperando del presidente colombiano. Pero entonces allí uno ve, ¿no?, la política exterior de Gustavo Petro, a veces quizás apoyando a Nicolás Maduro, en otro momento le quita la silla, como acabo también de decir. Pero lo que sí ha sido claro Petro es que no quiere una intervención militar en Venezuela, quizás tomando en cuenta esa amenaza de la que tú hablabas, de que Donald Trump ha dicho el siguiente puede ser tú. Sí. ¿Ha bajado sus actividades Nicolás Maduro, Fernando? ¿Cómo lo han visto ustedes? Apariciones públicas, desplazamientos, porque ha habido notas de prensa bien conocidas de medios importantes que dicen que Maduro cambia el teléfono todos los días, que ya no duerme en el mismo lugar, que incluso habría un poco apoyo cada vez más notorio por parte de su círculo cercano. Se ha hablado incluso que tendría más o menos un 30% de fidelidad total dentro de su círculo. ¿Lo ves así o no? Sí, bueno, hay también mucha especulación, ¿no? Con el tema del teléfono, con el tema de si duerme aquí o duerme allá. La verdad es que uno no puede saber, ¿no?, dónde duerme Nicolás Maduro, si en el Palacio de Miraflores, si en el principal fuerte militar de Venezuela, Fuerte Tiuna, o en algún otro lado. La verdad es que eso uno no lo conoce, ¿no? Pero lo que sí es público es el reforzamiento, digamos, de su entorno de seguridad. Es visible, pero Nicolás Maduro no ha dejado de hacer los actos públicos que realiza todos los días. Al final de la tarde, Nicolás Maduro tiene una actividad política y eso no ha cesado, no ha dejado de hacer, digamos, esos actos y de pronunciar sus discursos diariamente, de lunes a viernes, prácticamente todos los días. En la tarde tiene una actividad. Sí, Guido, este tema, ¿cómo se va perfilando? No se puede mantener este movimiento militar de manera permanente o por mucho tiempo, aunque un analista de defensa me dijo hace algunos días que no era tanto el gasto, porque estas flotas normalmente están en alguna parte. No es que se hayan subido al barco recién los militares desde Estados Unidos y se hayan dirigido al Caribe. El Comando Sur está, en las embarcaciones que están en torno al Mediterráneo, en torno a las fronteras asiáticas, en fin, Medio Oriente, están siempre activas y están operando. Entonces, solo ha habido un desplazamiento. Sí, tú tienes razón. Si uno va al USS Gerald Ford, se traslada simplemente del Mediterráneo al Caribe, pero el gasto de operación y de mantención de ese portaaviones se mantiene igual. Y por esa misma razón, si ya hay un gasto contabilizado en el año, el hecho de que estén en otra posición geográfica no le significa, digamos, mayor diferencia al gobierno de Donald Trump. Esa es la razón por la que quizás la verdadera manera en que esto puede transformarse en una manera de orden política. Hasta ahora, como tú decías con anterioridad, al menos en el ámbito del Congreso, todos los republicanos estaban básicamente alineados con la posición de Donald Trump. Y la opinión pública estadounidense, si bien ha manifestado abiertamente y de manera muy mayoritaria su oposición a una intervención en Venezuela, 70-30 en comparación a la última encuesta de YouGov, lo cierto es que el grado de atención y el grado de seguimiento que tiene esta noticia por parte de los medios estadounidenses es relativamente menor. Hoy día los medios estadounidenses están enfocándose en cuestiones que tienen que ver con la economía, con la inflación, con la falta de empleo, con investigaciones al secretario de Defensa, Pete Hegseth, con la negociación eventual sobre Rusia, sobre el tema migratorio, etc. Venezuela, es cierto, hay algunas menciones secundarias al tema, pero carece realmente del foco que se requiere para que haya una opinión pública constante y presionando a Donald Trump para que reoriente finalmente su decisión. Entonces, si ese es el caso, uno, salvo que detrás de todo esto, como mencioné al inicio, hay una negociación que no estamos al tanto, uno debiera
esperar la mantención de este despliegue más allá del 2026. ¿Se podría decir que Donald Trump está esperando que Venezuela pise el palito en materia de defensa? O sea, que se caiga, que cometa un error, que pueda haber una justificación de nos atacaron y ahora sí, abro fuego. Es plausible. Yo mencioné un tanto al pasar el episodio de Panamá, donde efectivamente la invasión a Panamá ocurre después de que un marín es asesinado, y uno podría imaginar de que ya sea por un error no forzado, por un episodio que se sale de control, por algún momento en el cual se pierde la calma, efectivamente Maduro realiza algún tipo de acción que trae como consecuencia, al menos, o bien la percepción de amenaza o un costo real para los Estados Unidos, lo que obligaría entonces a Donald Trump, para mantener al menos cierto grado de coherencia política, a actuar. Por eso digamos, por otro lado también yo creo que uno debe reconocerle a Maduro y a sus propias Fuerzas Armadas el hecho de mantener un grado de tranquilidad y de estabilidad a pesar de la crisis, porque probablemente entienden la hipótesis que tú estás planteando al aire, es decir, de que si se comete un error, eso puede derivar en una espiral que finalmente trae consecuencias muy problemáticas para el propio régimen de Maduro. Sí, estamos hablando también desde Caracas con Fernando Tineo. Fernando, ¿sigue el bloqueo aéreo para el espacio venezolano? Porque también fuimos testigos en Cúcuta de cómo muchos de tus compatriotas, especialmente que viven en otras partes del mundo, que tienen recursos porque viajan en avión, evidentemente, querían volver a Venezuela para pasar las fiestas de fin de año con sus familias, pero se tenían que dar una vuelta gigantesca, o sea, hacer varias escalas, llegar todos prácticamente Panamá, Cúcuta, y de ahí pasar por el puente San Antonio y ahí tomar un vuelo doméstico al interior de Venezuela. Pero ¿sigue todo eso cerrado? Sí, de hecho, no hay vuelos internacionales hacia Venezuela. La única que ha anunciado que a partir del 20 de diciembre va a reanudar vuelos hacia Venezuela, pero no a Caracas, sino hacia Maracaibo, que está muy cerca de la frontera con Colombia. Es la aerolínea Copa que va a volar desde Ciudad de Panamá hacia Maracaibo. Y bueno, desde allí de Maracaibo el ciudadano va a tener que moverse en vuelo doméstico para cualquier otra ciudad. Eso se mantiene. Como tú bien lo dices, el venezolano está tratando de salir o de ingresar por la frontera con Colombia, allí en el estado Táchira, y luego tomar un vuelo desde el aeropuerto de San Antonio, para comunicarse, o con Caracas, Margarita, Puerto Ordaz, Barquisimeto, con alguna otra ciudad, venezolana, pero utilizando, como bien dices tú, este puente aéreo, digamos, donde tienes que llegar desde el exterior hasta Colombia y desde Colombia, cruzar la frontera hasta Venezuela y tomar otro vuelo, lo que representa allí, ¿no?, digamos, el aumento, ¿no?, en el gasto de lo que tengas que hacer por no poder tomar ese vuelo directo desde Europa a Estados Unidos hacia Caracas. Sí, estaba leyendo acá, Guido, que el diario El Telegraph revela el trasfondo del bloqueo naval de Trump contra Venezuela. Dice: asfixiar el flujo del petróleo, cortar el financiamiento del régimen y forzar, aquí el tema, a China y Rusia a que abandonen definitivamente a Maduro. La estrategia apunta a los barcos fantasmas que sostienen al régimen y busca que, sin dinero ni aliados, el poder ya definitivamente se quiebre. Sí, es un escenario que es plausible. Tal vez detrás de eso se encuentra la petición que realiza el gobierno de Venezuela para llevar el caso al Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, donde tanto China como la Federación Rusa tienen un asiento permanente y donde entonces van a estar obligados en alguna medida a evaluar y tomar una posición de orden política. Yo matizaría, no obstante, el grado de relación y la profundidad de la alianza que tiene China con la Federación Rusa, porque hasta donde es posible ver, me parece de que es una alianza pragmática, es una alianza por cierto grado de intereses comunes, pero me cuesta creer de que sea una alianza que va a llevar a China y a la Federación Rusa a defender con sus propios activos
a un gobierno venezolano que puede eventualmente tambalear. Yo creo que ni Rusia ni China están dispuestos a salvar a Maduro si es que ese llega a ser el caso. Ahora, es cierto de que a lo largo de los últimos 15 años China ha tenido un mayor grado de presencia, no solamente en Venezuela, sino que en toda Latinoamérica. También es cierto que se encuentra en una competencia global con los propios Estados Unidos y que para Estados Unidos esa es una presencia incómoda. Y si Venezuela entonces es una pieza que lleva eventualmente al retiro de la Federación Rusa de China, creo que solamente el tiempo nos va a dar esa respuesta, pero nótese de que simultáneamente a esta crisis también está avanzando con amplia velocidad las concesiones que los propios Estados Unidos están haciendo a la Federación Rusa en el contexto de la guerra ruso-ucraniana. Entonces es posible tal vez trazar una narrativa común ahí, en términos de que la Federación Rusa puede obtener algunos objetivos sobre Ucrania en la medida en que eso traiga como consecuencia un cierto retiro estratégico de otro tipo de zonas geográficas como es Latinoamérica, pero creo que no estamos realmente en posición para poder dar una afirmación taxativa en torno a si ese es el caso. Oye, me llama la atención, Fernando, conversaba con unas personas que llegaban al aeropuerto de Cúcuta, venezolanos, una pareja que trabaja en Chevron, que es la compañía estadounidense de las más importantes en el refinamiento del petróleo venezolano en tus tierras. Y tiene mucho miedo a hablar del tema. O sea, la gente que venía llegando no quería que los grabara, no querían que los grabara ni siquiera en audio. Yo les decía, pero cuéntame tu experiencia, tu opinión respecto a lo que está pasando dentro de Venezuela a estas alturas. Te grabo los pies, me basta con tu relato. No, por ningún motivo. ¿Hay mucho temor al régimen? Sí, claro, aquí las personas se cuidan mucho, Gonzalo, de emitir cualquier tipo de opinión. Es riesgoso, ¿no? Emitir una opinión contraria, digamos, al gobierno te puede llevar a ser visible y puede traerte algún tipo de problema, dependiendo, pues, por supuesto, de lo que digas, ¿no? Imagínate una persona que está ligada a una empresa pues como esa, menos va a querer dar un tipo de opinión por lo que puedan relacionarla entre la empresa y el gobierno y que pueda sonar altisonante y pueda traerle inclusive problemas, alguna respuesta del gobierno contra la empresa. Recordemos que Chevron es la única empresa que en este momento trabaja en Venezuela, está autorizado, tiene alguna licencia de la OFAC para poder extraer y comercializar el petróleo. Básicamente Chevron está cobrando una deuda que tiene el gobierno con esta empresa y por eso está, digamos, obteniendo esta licencia del gobierno estadounidense para trabajar. Entonces, digamos que alguna declaración de algún personal pudiera traer allí, ¿no?, algún tipo de problema, pero en general la población se abstiene de emitir algún tipo de opinión en cuanto a la política, en cuanto a la seguridad acá en nuestro país, ¿no? Sí, y Guido, ¿será posible un quiebre interno dentro de la fortaleza que tiene Maduro, sobre todo a nivel militar, de quienes lo acompañan, de quienes lo han blindado durante todo este tiempo, a pesar de la presión militar que estamos observando por parte de Estados Unidos, a pesar de las suculentas sumas que hay por comillas, entregar la cabeza, iba a decir, de Maduro, de Diosdado y de otros altos mandos militares, da la impresión que fueran impenetrables, ¿ah? Sí, es cierto. Ahora, comparativamente hablando, no hay régimen en el mundo, independientemente de sus grados de autoritarismo, que sea completamente impermeable. Y de hecho, una de las apuestas puede ser precisamente eso, que la coacción económica que realiza los Estados Unidos lleva entonces una cierta fragmentación interna que luego entonces deriva en la caída de Maduro. No es posible evidentemente saberlo, es uno de los escenarios probables, pero hasta el momento al menos creo que el régimen y la lealtad del círculo de Maduro ha sido extraordinariamente leal y resiliente frente a este tipo de presiones, y al menos yo no observo de que esa es una situación que vaya a cambiar en el corto plazo. Sí.
¿Qué le dará el soporte a Nicolás Maduro como para seguir de pie de otra manera, de seguir haciéndole frente a Estados Unidos? Porque yo creo que por mucho que haga un entrenamiento a las milicias populares y todo eso, no tiene cómo empatar o ni siquiera llegarle al tobillo al poder militar que tiene Estados Unidos. Guido. Sí, bueno, si uno hace una comparación uno a uno bajo esa métrica, es cierto lo que dices tú, pero hay tal cantidad de casos en la historia donde un poder nominalmente muy inferior a una superpotencia logra resistir y logra incluso derrotar, de que posiblemente también se juega esa carta. Están los casos de Vietnam, de Afganistán, de Irak, en fin, digamos, los procesos coloniales, etcétera, donde incluso campesinos armados logran montar una defensa férrea sobre un territorio que ellos conocen bien y terminan finalmente derrotando a superpotencias que salen con el rabo entre las piernas. Entonces, la discusión hoy día, al menos en el ámbito del análisis, particularmente militar en los Estados Unidos, tiene que ver con eso. Es decir, supongámonos en el escenario de que Estados Unidos realiza una invasión a Venezuela o realiza operaciones militares sobre Venezuela. La gran pregunta es qué es lo que ocurre 24 o 48 horas después. Es bastante claro que uno sabe cómo se puede entrar en una situación militar, pero muy distinto determinar cómo se puede salir. Y yo creo que ahí Venezuela cuenta con una ventaja. Venezuela tiene casi 900.000 kilómetros cuadrados, es un terreno selvático. No hay realmente hoy día en los Estados Unidos personas que cuenten con experiencia sobre ese tipo de terrenos. Vietnam pasó hace mucho tiempo atrás. Y por ende, entonces, si bien es cierto, hay una asimetría total y completa en términos de recursos totales desde el punto de vista militar, no hay que olvidar de que el conflicto asimétrico toma otro tipo de consideraciones y en esas consideraciones creo yo que Venezuela tiene una ventaja. Claro, evidentemente, Fernando, la oposición continúa muy activa, el oficialismo o quienes respaldan a Maduro. El chavismo sigue bien vivo todavía. Hay mucha gente que todavía lo apoya. Pero a veces estas amenazas externas logran un fenómeno que es bien importante, que es el sentimiento nacionalista. ¿Ha cohesionado al chavismo esta amenaza? Sí, bueno, digamos que ese mensaje de nacionalista, como tú bien dices, cala, digamos, en ese sector que apoya a Nicolás Maduro, ¿no? Que según las últimas elecciones presidenciales y el conteo que mostró la oposición, ese lado del país es minoría, digamos, el que sigue a Nicolás Maduro. Pero bueno, sí, de ese lado, pues hay ese, digamos, ese despertar de ese nacionalismo chavista, ¿no? De vamos a defender la patria frente al imperio. Del otro lado, de la oposición, digamos, del ciudadano a pie que no respalda a Nicolás Maduro, de lo que habla es de que quiere un cambio político, pero que no haya derramamiento de sangre o más derramamiento de sangre en el país. Recordemos que hay personas que murieron en distintas protestas en el país, pero digamos que en torno a esta presencia militar de Estados Unidos, el ciudadano dice que lo peor sería una invasión, ¿no? Porque quien termina pagando cuando ocurren este tipo de situaciones es el ciudadano, el que está en la calle. Porque, bueno, además del ser humano que pudiera perder la vida allí, pues lo económico también va a permear y va a llevar a mayor sufrimiento a la población. Entonces, digamos que esa es la lectura de ambos lados, ¿no? En cuanto a eso. Bueno, Fernando Pineo desde Caracas, Guido Larsson, muchísimas gracias a ambos por estar con nosotros esta mañana para seguir observando, siguiendo este conflicto que no se detiene, está ahí muy vivito y coleando, por decirlo de alguna manera, y no sabemos cómo va a terminar. Guido, Fernando, que tengan muy buen día, gracias. Gracias, Gonzalo. Buenos días, Gonzalo.